Bienvenidos a un video más explicativo de una práctica de introducción a los microcontroladores. En esta ocasión discutiremos la práctica de termómetro, la cual hará mediciones de 0 a 50 grados Celsius o de 32 a 122 grados Fahrenheit. Para empezar, ¿qué es un termómetro? Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura en algún punto específico. Nosotros, al escuchar la palabra termómetro, lo asociamos tal vez directamente con el que se muestra en la pantalla, el cual sería un termómetro químico, el cual hace uso de ciertas propiedades químicas para mostrar un valor en una escala, ya sea de grados Celsius o grados Fahrenheit. En la práctica electrónica tenemos diferentes dispositivos que nos pueden ayudar a medir esta temperatura. Uno de ellos sería el sensor LM35, del cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Este es el empaquetado más común del sensor LM35, consta de 3 pines. El pin 1 es el voltaje de entrada, el pin 2 es el voltaje de salida y el pin 3 va conectado a tierra. Las características de este sensor es que puede convertir magnitudes de temperatura física a magnitudes eléctricas, entregándonos un voltaje de 10 mV por cada grado centígrado que este sensor mide. El voltaje de entrada tiene un rango muy amplio de valores aceptados, los cuales van de 4 a 20 volts. Para esta práctica el circuito propuesto es el siguiente: utilizar el sensor LM35 y conectarlo al puerto A0, en donde sería la entrada 0 del convertidor analógico digital del microcontrolador ATmega 8535, el cual hará la lectura de este voltaje entregado por el sensor y nos mostrará su equivalente a grados, ya sea Celsius o Fahrenheit, en un display. El botón que se muestra en el puerto D es un botón con el cual tenemos la capacidad de cambiar entre estas diferentes escalas. Como se vio anteriormente en la práctica del voltmetro, estamos utilizando el puerto C para multiplexar las salidas hacia los displays y poder activar cada uno diferente, con el puerto B utilizándolo como salida para mostrar estos dígitos. El código de esta práctica es un poco más largo que el de la práctica anterior, pero en esencia tiene el mismo funcionamiento. Primero hacemos una lectura del puerto 0 del convertidor analógico digital y lo que hacemos es hacer la conversión a los valores deseados. En este caso la conversión normal sería el valor leído por 5 entre 1023, ya que nuestro voltaje de referencia es de 5 volts y estamos utilizando una resolución de 10 bits, pero en este caso, como el sensor nos otorga 10 milivolts por cada grado centígrado, tenemos que multiplicar por 100 para poder obtener valores directamente ya convertidos a unidades o decenas. En este caso utilizamos una variable tipo bit llamada botón P, el cual nos va a decir en qué modo se encuentra leyendo el microcontrolador, si está en modo grados Fahrenheit o en grados Celsius. Y de este otro lado tenemos en esencia el mismo código, pero con una simple conversión hecha para mostrar en grados en Fahrenheit. La conversión se hace de la siguiente manera: tomamos el valor leído por el convertidor analógico digital y lo convertimos a grados Fahrenheit. Lo que hacemos es multiplicarlo por 9, después dividirlo entre 5 y al final agregarle 32 unidades. Con esto ya nos deja la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Y como lo vimos en la práctica anterior, para mostrar las decenas, lo que tenemos que hacer es dividir el valor leído entre 100. Después un pequeño arreglo, dado que estos valores pueden ir más allá de 100, vamos a tener errores si nosotros dividimos entre 10, ya que nos va a dar valores mayores a 10, los cuales no se encuentran en nuestra tabla de dígitos. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar si este valor leído es mayor a 100 y lo que hacemos es restarle esos 100 para poder quedarnos con las decenas y con las unidades. Y al final de cuentas el procedimiento es el mismo que en la práctica anterior: dividir el valor entre 10 y posteriormente el módulo 10 para obtener las unidades. Del lado de los grados Celsius, el valor leído que obtenemos directamente del sensor ya está en grados Celsius, por lo que nosotros lo único que hacemos es dividir entre 10 para obtener las decenas de nuestro valor leído. Después lo que hacemos es un módulo 10 para obtener las unidades y después prácticamente lo mismo que hacíamos en la práctica de voltaje, el cual es quitarle su parte real y después multiplicarlo por 10 para quedarnos con la primera unidad después del punto. Y de esta manera, después haciendo un módulo 10 nos quedamos con esa unidad. Dado que la práctica tiene unos rangos de lectura de 0 a 50 grados Celsius o 32 a 122 grados Fahrenheit, tenemos que hacer una comprobación para observar si el valor se encuentra dentro de este rango. En caso contrario, nosotros mostraríamos una constante, la cual sería la letra E de error si sobrepasamos estos rangos. Finalmente, en la simulación del circuito
nosotros tendríamos de este lado el sensor LM35, el cual lo podemos variar desde un rango de -50 a 150, que es el rango que tiene el sensor en la vida real, pero en este caso nuestro sensor solo va a leer de 0 a 50 grados. Entonces, como podemos observar, estamos obteniendo una lectura de 27 grados. El sensor tiene una variación de más o menos 0.2 grados Celsius, es por eso que se muestra ese 0.3 en algunas lecturas. Si nosotros aumentamos la temperatura, podemos observar cómo va aumentando, y si nosotros hacemos la conversión a Fahrenheit, se nos muestra su equivalente. En la lectura de Fahrenheit perdemos la capacidad de leer valores con punto decimal, ya que pues es más práctico utilizarlo así, con valores completamente enteros. Vamos a llevarlo a la temperatura máxima, la cual sería de 50 grados, y si nos pasamos de esa lectura, como podemos observar, se nos muestra el error. En este caso también es observable en la lectura Fahrenheit. Si nosotros llegamos a los 122 y sobrepasamos esa temperatura, nosotros obtendríamos estas letras en pantalla. Entonces eso sería todo.